tiempo para meditar un poquito también de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, quiero hablarles un poquito acerca de esas palabras que menciona Juan en su capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 7. Allí, hermanos, vamos a encontrar lo que le va a dar, hermanos, poder a nuestras oraciones. Yo sé que todos oramos. Yo sé que oramos fervientemente. Pero quiero que en esta mañana, hermanos, le demos un poder extra a nuestras oraciones. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho. Poder de la oración. Pero aquí le vamos a dar un extra al poder de la oración. Es como cuando vamos a comprar a la tienda, ¿sí? Vamos a poner algo más. Alguien me dice, este es el precio, dice, ¿es con IVA o es sin IVA? Siempre preguntamos, ¿verdad? Y el IVA, hermano, se le llama, es el valor agregado. Ahí se le llama impuesto al valor agregado. Es el valor agregado que se le da al precio de cada cosa. Nosotros, hermanos, aquí en esta mañana vamos a ponerle el valor agregado a nuestras oraciones. Vamos a ponerle algo más a nuestras oraciones. Aclarando un poquito esto, en el capítulo 8, versículos 31 y 32, fíjense lo que le dijo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Señor Jesús dijo unas palabras bien interesantes relacionadas con esto mismo que vamos a hablar. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense lo que les dijo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Requisito, permanecer en la palabra del Señor. Si no, no somos verdaderamente sus discípulos. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aclaración nada más. Fíjense, hermanos, la posición que nosotros tengamos para con Dios, hermanos, es de acuerdo a esa posición que tengamos, es lo que vamos a alcanzar de Dios. No sé si me entiendan. Mientras más cerca estamos de Dios, más alcanzamos de Dios. Mientras más lejos estamos de Dios, menos alcanzamos de Dios. ¿Sí? Ese es el detalle, el punto importante, hermanos. ¿Y cuál es la bendición especial aquí? Mencionando Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Cuál es la bendición especial, hermanos? Lejos de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Y si lejos de Dios nada podemos hacer, lejos de Dios nada vamos a poder esperar. No espere. Aquel que se aleja de Dios, aquel que no hace la voluntad de Dios, no espere algo de Dios. No lo espere. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Dice aquí el texto: si permanecieren en mí, ¿sí? Y si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, dice, pidan todo lo que quieran y será hecho. Si no permanecemos, ¿con qué vamos a pedir? Es lo que le da el poder a nuestra oración. Permanecer en el Señor. Uno de los resultados, hermanos, de estar en Cristo es pedir. El que está en Cristo pide. Inclusive, hermanos, vamos más allá todavía. El que permanece en Cristo y el que permanece en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo está pidiendo, aun cuando nosotros no somos capaces de darnos cuenta. Nuestro espíritu está pidiendo. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Dios, estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos permaneciendo en Él, hermanos, puedes pedir
lo que quieras. ¿Sí? Los que no están, los que no permanecen en Cristo, no buscan, no llaman, no piden. Nosotros, hermanos, sí debiéramos de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en Cristo. Los que permanecen en Cristo, hermanos, tienen mucha confianza para poder pedir. Quien hace la voluntad de Dios tiene mucha confianza para poder pedir. ¿Sí? Algunas veces se ha dicho, hermanos, en las familias que son de varios hijos, le preguntan a los padres cuál es su hijo preferido. Normalmente dicen, es que todos los padres tienen un hijo preferido. Algunas veces dicen, no, es que a todos los quiero igual. ¿Sí? Es que todos me dolieron, ¿verdad? Todos los queremos igual. Le decimos a la mamá, mamá, ¿tú quién quieres más? ¿Ah? Y normalmente, hermanos, sin lugar a dudas, los que ya somos padres de familia, sí sabemos a quién queremos más. Y si hay alguien a quien queremos más. ¿Y saben a quién queremos más? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sabemos a quién queremos más? Al más obediente. Obviamente, al más obediente. Y ese es el que se le tiene un cariño más. Hermanos, Dios, hermanos, con nosotros es lo mismo. Dios, ¿a quién quiere más? Al que le hace más caso, al que obedece más, al que permanece más en mí. Esa es la diferencia, hermanos. Y el que es más obediente, el que permanece más cerca de Dios, hermanos, tiene más confianza para acercarse con Dios. Y el que no hace la voluntad de Dios, el que es desobediente, no se le arrima como cuando nosotros nos portábamos mal. Y no éramos tan obedientes con nuestros padres, ni siquiera queríamos acercarnos a verlo, ni a saludarlo. Es más, no queríamos ni verlo. Así pasa con nosotros, delante de Dios. Los que permanecen en Cristo, hermanos, tienen mucha confianza para acercarse a Dios. Los que no permanecen en Cristo, no hay confianza, hermanos. Ahora, los que permanecen en Cristo, hermanos, tendrán confianza. ¿Para qué, hermanos? Para orar. Y dentro de su oración, hermanos, va a haber un poder tremendo, hermanos, para poder acercarse a Dios. El que conoce mejor a Jesús, hermanos, va a saber que Jesús escucha con urgencia. Va a haber momentos en que nuestras oraciones necesitan ser escuchadas con urgencia. Y si conocemos al Señor Jesús, sabemos por cuál puerta podemos entrar. En los hospitales, ¿se han fijado? Hay una puerta principal, ¿verdad? Y hay una puerta para entrar, ¿cómo se llama? Por urgencias, ¿sí? Si conocemos nosotros ese hospital, sabemos cuándo es el momento de entrar por la puerta principal. Tal vez nuestra enfermedad no es tan grave, tal vez nuestra petición no es tan difícil, entramos. Pero cuando es urgente, sabemos dónde está la puerta de entrada de la urgencia, ¿verdad? En nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Cuando permanecemos en el Señor, sabemos cuándo entrar por la puerta de urgencias. Y si no permaneces en el Señor, pues andas buscando por dónde entrar. ¿Por qué? Porque no le conoces, porque no has permanecido en Él, ni su palabra ha permanecido en ti, y no sabes qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Qué medicamento le doy a mi hijo que está enfermo? No sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque nunca has aprendido a darte cuenta de las necesidades que puedes tener de un hijo, del conocimiento, de saber que un hijo se te puede enfermar de algo, y cuando se te enferma de esto, tú ya sabes qué es lo que le vas a dar. Tienes conocimiento, pero cuando no te preocupas por ese conocimiento y llega el momento de urgencia, no sabes qué hacer. ¿Qué le doy? Tienes que preguntar a otro que sí sabe hacerlo. Por eso cuando le dicen, hermano, pues es que yo no puedo orar, ore usted por mí, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? Es que no estamos permaneciendo en Cristo y no permanecemos en su palabra. Por eso dice el poder, el valor agregado que le podemos poner a nuestras oraciones, hermanos, es permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Hermanos, ahí va otra. Cuando somos capaces de permanecer en Cristo, nos gozamos cuando oramos. No es una carga orar. Cuando permanecemos en Cristo, no es una carga. Cuando permanecemos en Cristo, hermanos, no es una carga ir y apartar un lugar
cada día de nuestra vida para hablar con Dios. Pero me gusta, hermanos, el resultado. Me gusta el resultado de lo que está diciendo el Señor. Dice, el que si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Me gusta el resultado. ¿Cuál es la bendición? Dice, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. En ocasiones, hermanos, no podemos orar. ¿Por qué? Bueno, es que a veces no estamos muy acostumbrados a hacerlo. Normalmente no lo hago, hermano. ¿Cómo? Normalmente en algunas ocasiones batallamos porque dicen, hermano, es que no me salen las palabras. Es que, hermano, batallo, no sé qué decirle al Señor. Es que no estamos permaneciendo en Cristo. ¿Por qué batallamos por orar? Porque no tenemos confianza con Dios. Y en realidad les comprendo a quienes no tienen confianza con Dios porque aún no le conocen bien. Porque si le conocieran, tendrían mucha confianza en Dios. Y muchas veces, hermanos, no podemos orar porque muchas veces también no hay sinceridad en nuestras oraciones, en nuestros compromisos. ¿Sí? Es que, Señor, si tú me ayudas, vas a ver que yo me voy a entregar más a ti. No, hermano, ya lo dijiste muchas veces. ¿Cuántas veces ocurre eso, hermano? El hombre favorecido es el que permanece en Dios. El que recibe esa bendición, pide lo que quieras y todo te será hecho. El que recibe esa bendición, hermanos, es el que permanece en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, no, hermanos. Elías, ¿se acuerdan de Elías? Hubo en el tiempo de Elías, el profeta de Dios. Pues alguien ha dicho que es Marán el profeta de Dios, porque en una ocasión, cuando Jesús en el monte de la transfiguración, aparece Moisés representando la época de Moisés, o la ley de Moisés, el tiempo de Moisés, y en representación de todo el tiempo de la era de los profetas, aparece Elías. Se cree que haya sido de los más grandes profetas que haya habido. Y aparece Moisés y Elías. Pues Elías era un gran profeta de Dios, hermano. Fue un gran profeta de Dios. ¿Y saben qué traía Elías, hermanos, en el cinto de su túnica? Traía unas llaves. ¿Y saben para qué servían esas llaves? Hay unas llaves que se llaman llaves maestras. Esas llaves maestras abren todas las puertas. Sí, no lo sé. Hay unas llaves muy pequeñitas y una cerradura muy pequeña y una cerradura muy grande. Una llave maestra o es grande o es pequeña, ¿verdad? Pero se dice que hay llaves maestras que abren todas las puertas. Pues Elías, hermanos, llevaba en el cinto de su túnica, llevaba unas llaves. Alguien me dice, ¿qué está hablando? ¿Dónde dice eso que llevaba unas llaves? Unas llaves, hermanos, que abrían las puertas del cielo. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que hubo una terrible sequía en el tiempo de Elías, y que Elías se puso a orar, ¿y saben qué pasó? Entonces Elías tiene las llaves del cielo. Sí, cuando te pones a orar y eres un hombre o mujer que ha permanecido en Cristo, eres un hombre o mujer que tiene confianza en el Señor, un hombre y mujer que cumple con la palabra de Dios, hermano, traes tu llave en el cinto, una llave que te hace abrir las bendiciones del cielo para ti, para tu familia, para tus hijos, para todos aquellos que te rodean. Pero si no permaneces en Cristo, no hay llave, no hay nada más. Elías la traía porque era un hombre de Dios. Nosotros podemos traerla si somos hombres y mujeres de Dios. Podemos abrir. ¿No nos gustaría abrir las puertas del cielo de bendiciones para todos? Señor, bendíceme con esto, con aquello. Necesito esto, necesito aquello. Permanece en Cristo y todo lo que le pidas te lo van a dar. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces no nos tocó pararnos cuando éramos niños? Pararnos en un aparador de alguna tienda y ver algo que nos gustaba. En aquel tiempo había una tienda aquí en Sabinas, en el tiempo de mi niñez, tiempo entre niñez y adolescencia, había una tienda aquí en Sabinas. Ya la quitaron hace mucho tiempo, a lo mejor ustedes se acuerdan, de una tienda que estaba aquí por la calle Zaragoza
Rosarán y 1 de Mayo, por allí, había una tienda que se llamaba Deportes Treviño. Uy, hace muchísimos años. Y ¿saben cuál era mi pasatiempo favorito? Ir a pararme en la paradora. ¿Y saben qué es lo que estaba viendo? Unos guantes de béisbol. Bien. No quisiera tener uno de esos. Y ese era mi pasatiempo favorito, ir a pararme en un aparador de una tienda de deportes a ver un guante. Qué gusto, ¿no? A quien sus gustos, ¿verdad? Y ese era mi pasatiempo favorito. Y pensaba cuándo podía llegar a tener alguno así. ¿Cuántas veces? Y a veces se sufre, hermanos, con eso. Lo ves, y luego te pones a pensar y dices, tú no lo puedo tener. ¿Verdad? Lo ves y no lo puedes tener y se sufre, hermano, por eso. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo ahorita? Porque quisiéramos recibir algo de Dios y no lo estamos recibiendo. Es como el niño que se para en el aparador. No lo estamos recibiendo. ¿Pero por qué sufrimos? ¿Por qué no permanecemos en el Señor? ¿Por qué no permanecemos en su palabra? Hay que hacerlo. Hay que permanecer en el Señor. Hay que estar en Él. Ahorita les voy a decir qué es permanecer en el Señor. Hay que permanecer ahí, hermano, y no ser como esos niños, no ser como el hermano Juan Jesús cuando se paraba ahí frente, sufría porque lo quería. No lo podía tener. Nosotros ahorita sufrimos, hermanos, y si pudiéramos tenerlo, pero pues no permanecemos en el Señor. ¿Cómo le hacemos? Dice que para poder recibir lo que nosotros queramos, hay que permanecer en Él. Hermanos, si permanecéis en mis palabras, ¿sí? Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, permanecer en mí. Ahora yo les voy a decir una cosa, ya estamos en Cristo. Los que ya hemos obedecido ya estamos en Cristo. Y los que ya no estamos en Cristo, hermanos, ¿saben qué? La invitación es, aférrate a Cristo. ¿Qué entienden por aferrarse, hermanos? Tomarse con mucha fuerza. El problema, hermanos, es que ahora cualquier cosa nos separa de Cristo. Cualquier cosa nos separa de Cristo. Cualquier situación, cualquier palabra, cualquier circunstancia, cualquier cosa, hermanos, nos separa de Cristo. Cualquier cosa. Yo les invito, hermanos, esta mañana a cada uno de nosotros a que permanezcamos en Cristo, a que nos entreguemos a Cristo, a que nos aferremos a Cristo, hermanos, y no permitamos que cualquier cosa, hermanos, ocasione o provoque, hermanos, que nosotros nos alejemos de Él. No debemos darle cabida en nuestro corazón, hermanos. No debemos darle cabida en nuestro corazón a aquellas cosas que nos pueden alejar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué es permanecer en Cristo? ¿Sí? Si aprendemos, hermanos, a permanecer en Cristo, o qué es permanecer en Cristo, ¿saben qué es? Cuando uno es capaz de permanecer en Cristo es porque es capaz de confiar en Él. Cuando permanecer en Cristo es entregarnos todos los días a Cristo. Permanecer en Cristo es entregar mi vida a Cristo. Permanecer en Cristo es vivir por Cristo. Hermanos, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué descarta, hermanos? La fe temporal. Una temporada tengo fe, otra temporada no tengo fe. Este día sí tengo fe, este día no tengo fe. Eso no es permanecer en Cristo. Una fe temporal no nos va a salvar. Una fe temporal, hermanos, no nos va a hacer alcanzar o poder recibir, hermanos, lo que nosotros estamos pidiendo. Hay que permanecer en Cristo todos los días. Por último, cuando estamos en Cristo, hermanos, ahí va. No digo que lo apunten, yo digo que lo graben en su cabeza, en su memoria. Cuando estamos en Cristo, hermanos, nos gozamos haciendo las cosas del Señor. Cuando estamos en Cristo, nos gozamos
o permanecemos en Cristo, nos gozamos haciendo las cosas del Señor. Y cuando no somos capaces, hermanos, cuando no estamos en Cristo, no nos gozamos en las cosas de Dios. Al contrario, las cosas de Dios nos molestan. Porque no estamos en Cristo. Hacer las cosas de Dios, hermanos, se convierte en un martirio. Hacer las cosas de Dios se convierte en un castigo. Hacer las cosas de Dios se convierte en una obligación cuando no somos capaces de permanecer en Cristo. Dijo el apóstol Pedro, cuando vio que toda la gente se estaba yendo, cuando estaba hablando el Señor Jesús de trabajo, de entrega, de dedicación, de sacrificio, y la gente se empezó a ir. Dijo el apóstol Pedro, Señor, Señor, se están yendo todos. ¿Qué les dijo el Señor? Si quieren irse ustedes también. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? No hay nadie a quien más ir. Todas las cosas por las que nosotros nos vayamos, o todas las cosas por las que nosotros nos inclinemos, que no sea Cristo, no nos van a llevar a ninguna parte. Permanecer en Él, hermanos. Como dice la palabra de Dios, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid. Un pámpano, un racimo no puede existir, hermanos, si no está pegado al árbol. Solo no puede dar fruto. Dice, si no permanecemos en Cristo y si no permanecen sus palabras en nosotros. Por último, cuando no permanecemos en Cristo, o cuando no eres capaz de permanecer en Cristo, ¿en qué permaneces? Cuando no eres capaz de entregarte a Cristo, ¿a quién te entregas? Cuando no eres capaz de obedecer a Cristo, ¿a quién obedeces? Satanás. Bueno, se adelantó el hermano. El enemigo de Dios, nada más. Jesús decía, yo quiero que nosotros nos hagamos convencidos de que podemos llegar a ese punto. Jesús decía, cuando hablaba con Dios, tú y yo somos uno. Y así quiero que como tú y yo somos uno, así quisiera que los discípulos y que todos aquellos que obedezcan también sean uno con nosotros. Como tú y yo somos uno, así que los demás sean uno. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús está delante de la tumba de Lázaro, está llorando el Señor Jesús y le dice a Dios, yo sé que siempre, ¿se acuerdan? Yo sé que siempre me oyes. Alguien dice, es que estaba orando. No nos dice que estaba orando. Yo puedo imaginarme que estaba orando, porque iba a pedir a Lázaro que saliera de la tumba. Y estaba pidiendo la aprobación de Dios. Y con esas palabras que dice el Señor Jesús, quiero pensar que Dios le había aprobado lo que él quería. Dice, yo sé que siempre me oyes. ¿No quieren ustedes tener esa certeza? De decir, yo sé que siempre me oye el Señor. ¿Y saben qué es lo que nos puede dar esa certeza, hermanos? Si somos capaces de permanecer en Cristo y que también sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Sabes eso, hermanos? El poder de nuestra oración consiste en que permanezcamos en Cristo. Hermanos, no está anhelando nuestro corazón alcanzar eso y decir, Señor, yo sé que siempre me oyes. Y eso, hermanos, solamente lo podemos alcanzar si permanecemos en Cristo. Y no solamente eso, hermanos, permanecer en Cristo, sino también que su palabra permanezca en nosotros. Ese es el poder de la oración. Ese es el valor agregado que podemos poner a nuestras oraciones. Si permanecemos en Él y en su palabra también dice, pide lo que quieras y será hecho. Vamos a cantar un himno, hermanos, que nos haga reflexionar sobre lo que hemos meditado y llevemos esto a nuestra casa. Si no estamos permaneciendo en Cristo, ¿en quién estamos permaneciendo? Vamos a decir.